Me tocó caminar. Se va la ¿Listo, chicos? arrancamos como a 10 metros. Bueno, la explicación de la práctica de mañana es bacterias gram negativas. Mañana vamos a trabajar bacterias gram negativas. Por favor, por grupo deben traer una muestra de orina, una muestra de materia fecal, la hoja en que se va a llenar parcial de orina, que es como la hoja 6 del prelaboratorio. Cada grupo trae esto porque, porque el sábado me entregan esto, más lo que yo les voy a traer mañana para que Giovanni nos haga el favor y nos tome unos tablas que hay que llenar. Entonces empezamos. Cuando hablamos de las bacterias gram negativas, podríamos decir que hay 4 grupos importantes: exigentes, pleomórficos, curvos y enterobacterias. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de las bacterias que son exigentes, estas bacterias son gram negativas, pero en algunos casos se comportan como gram positivos. Tenemos Bordetella pertussis, de la tosferina, Haemophilus influenza, Brucella borsus, la brucelosis, que es una enfermedad zoonótica, y Gardnerella vaginalis, que realmente hoy en día ya se sabe que es gram variable, no gram negativa, pero se ha clasificado dentro de este grupo. Para estas hablaremos en su momento de las bacterias que son exigentes, entonces estas están incluidas dentro de ese grupo. Solo recordar que se colorean con gram negativo y son vacías. Yo voy a hacer una pregunta, de hecho, no. Pues ahora que surgió eso de la Gardnerella vaginalis, quería preguntar. Cuando estamos hablando de genética bacteriana, estamos hablando de que listo, hacían el cambio del ADN, se lo pasaban una a la otra. ¿Por qué una bacteria gram positiva en algún momento no se puede convertir en gram negativa, por así decirlo? O sea, una que sabemos, por ejemplo, Escherichia coli, sabemos que es gram negativa, en algún momento no podría recibir información y volverse gram positiva, por así decirlo, ¿por qué no se puede? A ver, es que una cosa es la morfología de la pareja. Claro, eso está regido por la genética de la bacteria, pero mire que inclusive en Haemophilus y Neisseria, que son bacterias gram negativas, una es Diplococcus, la otra es Bacillus, ahí vamos, ellas recibieron transposones de Escherichia coli, pero su pared y su color sigue siendo negativo, pero ellas cambiaron su conducta y se comportan como gram positivas. Entonces, es que es muy difícil cambiar toda la estructura bioquímica de la pared. Lo que cambia es la información que la hace que sea más resistente o menos resistente, ¿sí? Y en el caso de Gardnerella, siempre se había dicho que era gram negativo, pero con nuevas tinciones y cosas se vio, sí es negativa, pero toma también tinte de positivo, ¿sí? Tampoco hay un estudio tan específico de nos diga por qué esa pared no tiñe fuertemente como debería ser. Hasta ahí no podemos pensar. Pues diría yo que en determinado caso sí podría llegar a darse ese cambio, pero o sea, tendría que pasar un lapso de tiempo demasiado. Sí, porque para cambiar un O sea, no podría uno observar el cambio como tal. O sea, como siempre, digamos, la evolución tiene una cantidad muy grande de años para. Pues puede que llegue a tal la resistencia y las acciones de todos esos cambios genéticos que podría presentarse. Podría llegar a presentarse una pared diferente. Exacto. Los otros son los pleomórficos. Como su nombre lo indica, aunque son vacíos, no tienen una forma y estructura rígida. Dentro de estos también son enfermedades zoonóticas y hablamos de los principales que serían Yersinia pestis, que ocasiona la peste bubónica, la Francisella tularensis y la Pasteurella multocida. Estas son propias de animales, pero que nos vemos afectados nosotros, y también las vamos a hablar en las pleomórficas específicamente, solo por ir recordando cuáles son gram negativas. Hay otro grupo que llamamos los curvos.
Aquí algunos, como su nombre lo indica, los clasificarían ya no tan bacilo, sino como un espirilo, pero no son de tal consistencia ni de tal grosor. Un ejemplo importante acá es el Vibrio cholera. Este es una bacteria que presenta flagelo, que tiene una forma ligeramente curvada, pero se le ha considerado también dentro de este grupo. Otro es el Helicobacter pylori, pues que trabaja y se desarrolla a otro nivel, que es en el anca del estómago. El Campylobacter jejuni, que es a nivel del intestino, que ocasiona diarreas, que se considera microaerofílico. Estos dos se consideran microaerofílicos. Y el otro grupo acá son las aeromonas. Esas aeromonas generalmente no hacen mucho daño en clínica humana, pero algunas veces se ven implicadas en enfermedades nosocomiales. El otro grupo que vamos a trabajar y realmente de que vamos a hacer la práctica son las enterobacterias. Cuando hablamos de las enterobacterias decimos que son lo mismo que se los llamamos comúnmente los cocobacilos, gram negativos, que como condición normal están en el tracto gastrointestinal y que estas también pueden hacer acciones uropatógicas, principalmente con las infecciones urinarias. Entonces, dentro de este grupo hay una clasificación importante que es ser o no ser fermentador. Entonces, recordemos, fermentadoras son todas las bacterias que fermenten glucosa y para eso se hacen dos pruebas especiales. Glucosa positiva quiere decir fermentada y la enzima oxidasa, citrocromo oxidasa, que para este caso es negativa. Cuando son no fermentadoras, la glucosa es negativa y la oxidasa es positiva. O sea, esto es fácil de aprender. Fermentadora, glucosa positiva, oxidasa negativa, y lo contrario, no fermentador, glucosa negativa y oxidasa positiva. Generalmente nosotros aquí en el laboratorio no hacemos prueba de oxidasa por el costo, etc. Pero en clínica, siempre que tengamos un gram negativo, tenemos que hacer primero la prueba de oxidasa para poder empezar a hacer las diferenciaciones de lo que vamos a ver ahora, que se llamará la bacteria. Bueno, dentro de este grupo que están las fermentadoras, las principales que conocemos: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, etc. Pero aquí también va a estar Salmonella y Shigella. Recuerden que habíamos dicho que si yo cultivaba Salmonella y Shigella en el EMB, ella se ve morada, porque fermenta glucosa. ¿Qué fue lo que usaron de ellas? Porque son altamente patógenas para nosotros, porque son la bacteria que vamos a informar en el cóporo cultivo, y entonces decimos, quienes investigaron usaron una acción química que es ¿cuál? Estas fermentadoras también son fermentadoras de lactosa, excepto Salmonella y Shigella. Por eso, en el SS lo que se usa es lactosa. ¿Qué dije mal? ¿No? De lactosa. Entonces, por eso lo que se usa en el medio es investigar solo lactosa, porque entonces me daría positivo para lactosa todas las otras, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, etc. Profe, perdón, no entendí la lactosa. Mira, todas esas bacterias que están ahí son fermentadoras de glucosa. Entonces, si yo las siembro en el EMB, las veo moradas. ¿Cuál sería la única que podría diferenciar? Escherichia coli, porque le veo brillo metálico. Muy bien. Pero si yo siembro Salmonella y Shigella ahí, las veo moradas. O sea, no me sirve para diferenciar. En cambio, si yo siembro en SS, los que estudiaron, hicieron todo, se dieron cuenta que Salmonella y Shigella no fermentaban lactosa. Entonces, podemos usar ese medio para diferenciarlas. Pero miren, se supone que Escherichia coli es fermentadora de lactosa. Hay ya unas cepas no fermentadoras de lactosa que son más patógenas y más agresivas. Entonces, ustedes van a encontrar en alguna literatura que dice Escherichia coli, lactosa negativa. Porque lo normal es que sea lactosa positiva también. Solo porque usaron lactosa, porque se supone que pues no da la diferencia. Las otras bacterias no fermentadoras, entonces pues listo, no fermentan glucosa. Decimos que la principal o la más importante en clínica es Pseudomonas aeruginosa.
más importante porque sí está implicada en muchas patologías humanas. Están otros, alcaligenes, acinetobacter, eikenella, flavobacteria, que en algunas entidades patológicas se pueden ver. Aquí, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, fue el que hablamos, que tenía movimiento por contracción, solo lo nombré por eso, pero que también ocasionó algunas infecciones a partir de contaminaciones con agua, con los aires acondicionados, etc. Eikenella, este se llama Eikenella corroens, es la principal especie de Eikenella. ¿Y cuándo la van a encontrar ustedes, doctores? Cuando, por ejemplo, están en el servicio de emergencias y les llega la persona que tuvo una pelea con la vecina por el novio, por el hijo, por algo, se mordieron y se le infectó. Se mordieron. Se mordieron. Ah, pero aquí se agarran, se dan puños, se muerden. Pueden ser mordiscos de cariño. Bueno, podría ser un mordisco de cariño como eso que usted... Sí, como les ve en esos las mordiscos de películas. nevera, puede ser. Esos mordiscos de nevera. Esas Cuando les ve esas púrpuras por ahí y con que eso, bueno, Para la nevera. La nevera, o sea que sabe que ella es flora normal de la boca. bueno, entonces miren, Eikenella corroens es flora normal de la boca y es no fermentadora, pero cuando ya llega a otra parte, hace una lesión grave de secreción, de pus, etc. Entonces se encuentra fácilmente. Es uno de los casos de referencia. Bueno, dentro de este grupo no fermentador están anaerobios como Bacteroides, Fusobacterium, Mobiluncus. Mire, este Mobiluncus es la misma forma, o en general es la misma forma de Gardnerella vaginalis, solo que este se ve completamente negativo y la otra característica es que es anaerobio. Entonces, cuando tenemos esos flujos abundantes, malolientes por Gardnerella, casi siempre está asociado Mobiluncus. Acuérdense que ahí en esa zona es muy factible que haya un cultivo mixto, es decir, bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. En esos cultivos mixtos uno hace para diferenciar el patógeno. ¿Cómo hacen el laboratorio? ¿Cómo se llama? Ah, porque generalmente pues se encamina todo a encontrar el patógeno específico. Aquí, por ejemplo, Mobiluncus, aunque sí ocasiona, no se trata como tal, se trata de la Gardnerella y sirve para los dos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Ah, los medios selectivos que ustedes ya conocen. Entonces decimos que tenemos EMB. Igual. Recuerden, selectivo que tiene indicador de pH, sustrato, y indicador de pH, sustrato y el agente bacteriostático. Aquí igual, este ya no lo sabemos, eosina, azul de metileno, y se ve morado, rosado o con brillo metálico. Hay un medio, no lo vamos a usar con ustedes mañana, pero de todas formas se los cuento, se llama Garendo. Son los dos únicos medios en que yo puedo determinar Escherichia coli porque hay brillo metálico. Pero mire aquí la diferencia, el medio lo que tiene es lactosa. Ese medio, el carbohidrato es lactosa. El indicador de pH es, en este caso, fuchsina y rojo neutro. Entonces el medio se ve ligeramente más moradito inicialmente. Y el agente bacteriostático, fuchsina y sulfito de sodio. Igual las colonias son moradas, rosadas, y si hay brillo metálico, sería Escherichia coli. Profe, lo vamos a ver, no mañana, sino en el próximo. Ah, a veces yo pido el favor que no lo preparen para cambiar, ¿cierto? Pero es independiente si hay suficiente, si no hay, si lo han pedido. Generalmente todo el mundo prefiere que les tengan NB, pues porque es el que nos salva para muchas cosas, pero si hay, porque como vamos a hacer 100 muestras clínicas más adelante en que tendremos procultivo, coprocultivo, descocultivo, etc. Si hay, pues le pido el favor a Carolina que nos haga endo, como por variar. ¿Qué se leería? ¿Qué se leería?
sea, por eso puedo encontrar Escherichia coli. Profe, ¿y SS también cambiaría amarillo? ¿Cómo? SS también sería amarillo. Este medio, si no fermenta, no, él no cambia amarillo. Las colonias son rosadas, pero no cambia, es diferente al SS. Bueno, el otro es el SS. Entonces decimos que el carbohidrato es lactosa, igual rojo, fenolo rojo neutro, los agentes bacteriostáticos, las sales biliares, inhiben gram positivos, el verde brillante, tiosulfato y cloruro férrico. Es que aquí vamos a empezar a ver que el tiosulfato y cloruro férrico en algunos medios actúa como agente selectivo y en otros solo como inclusive un indicador. Vamos a ver. Aquí igual ya decimos colonias rosadas, que en este caso son fermentadoras, amarillas no fermentadoras. En ambos casos cambia el color del medio y vamos a encontrar que el medio se vuelve diferencial cuando podemos leer la presencia de sulfidrilos, que nos acerca más hacia el género Salmonella. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Pues cajas completamente amarillas, con colonias amarillas, en este caso posiblemente Salmonella, pero podríamos tener sulfidrilos en otras, ¿sí? Colonias con el pigmento negro, que es el sulfidrilo, las diferentes especies, porque incide el medio inicialmente es que para gram negativos. Lo que podemos demostrar principalmente es en Salmonella y Shigella, pero es un medio para gram negativos. Mañana sí vamos a tener este otro medio que se llama Gal-Maconque. Entonces el Maconque es un medio que también es ligeramente más moradito. Mañana me acuerdan, por favor, antes de iniciar, que coja los tres medios, SS, MB y Maconque, y los miremos de filo para que ustedes aprendan a diferenciar el color antes de que los sembremos. Bueno, el Maconque es un medio que tiene lactosa, indicador rojo, fenolo rojo neutro, y los agentes bacteriostáticos, sales biliares y cristal violeta. Por eso se ve un color más rojizo. Colonias fermentadoras rosadas, no fermentadoras amarillas, y él cambia el color del medio. Entonces miren que puedo ver amarillo, rosado. Entonces y aquí puedo ver las colonias fermentadoras y no fermentadoras. Pero aquí yo no puedo leer sulfidrilo. Esa es la diferencia también. Aquí no leo sulfidrilo, solo leo lactosa positiva o negativa. ¿Por qué? Porque no tiene ni tiosulfato ni cloruro férrico. Entonces mañana tendremos, este sí lo tendremos. Otro medio que tendremos será el XLD, silosalicina desoxicolato. Solo se diferencian por una pequeña tonalidad roja. Por eso digo, mañana antes de sembrarlo, miramos otra vez de lado. Pero este, silosalicina desoxicolato, el medio inicialmente es de color rojo, que es un rojo diferente a la laxada o manitol, porque ese también era un rojo, ¿sí? Pero es diferente. Aquí como lo van a diferenciar también por la siembra, porque como vamos a sembrar materia fecal va a ser semi-cuantitativa, eso les ayuda. Bueno, entonces decimos, el medio tiene un carbohidrato que es silosa, un aminoácido que es la lisina, el indicador rojo, fenolo rojo neutro, agentes bacteriostáticos, sales biliares, desoxicolato y tiosulfato sódico. Entonces en este, ¿qué vamos a encontrar? Colonias fermentadoras, aquí cambia. Las fermentadoras son amarillas, las no fermentadoras son rojas y se puede diferenciar Salmonella de Shigella por la producción de sulfidrilos. Es decir, como aquí tiene un pH diferente, porque tiene un aminoácido y un carbohidrato, y las acciones de fermentación hacen acidez, pero la descarboxilación y la desaminación hacen que los pHs puedan ser o más alcalinos o más ácidos. Entonces, como tenemos el aminoácido, aquí la reacción se ve contraria. Las bacterias fermentadoras son de color amarillo
que generalmente para nosotros ¿qué va a representar? Toda la Escherichia coli, Klebsiella, todas esas. Las que son posiblemente Salmonella y Shigella deben crecer en el medio sin cambiar el color. Entonces las colonias crecerán de color rojo, no amarillas. Y dentro de esas colonias, si yo veo sulfibrilos, o sea, el pigmento negro, probablemente es más Salmonella que el Shigella. Señora. Profe, a mí, yo estoy confundida con el Salmonella Shigella. En el Salmonella Shigella, las no fermentadoras cambian el medio amarillo. Sí. O sea, eso es, ¿sí? Sí. O sea, Salmonella y Shigella, que son no fermentadoras de la Lactosa, ellas van a cambiar el medio amarillo, mientras que las que sí fermentan la lactosa los siguen rosado como naranja. rosado. Es al revés, cambio amarillo el Salmonella Shigella. ¿Por qué cambia a amarillo? La no fermentadora. pH. Porque aquí, mira, porque acá decimos que tiene verde brillante y ese colorante hace que cambie de tono. Porque la fermentación es la fermentación y sigue siendo ácido. Y si fuera rojo, entonces me dirías que se vería rosado. ¿Sí? Pero aquí, como tiene otra sustancia que es el verde brillante, ese hace que cambie de color realmente. Aunque el indicador de pH es rojo, pues no. Pero para mí, el verde brillante es el que hace que el tono sea diferente. Y por eso entonces les digo que en este que es el XLD, también la cosa cambia. Porque aquí miren, quiero que entiendan muy bien. La mayoría de lo que nos va a crecer va a ser de color amarillo. Porque van a sembrar la muestra de materia fecal. Y la muestra de materia fecal que ustedes traen, ¿qué es lo que más tienen? Escherichia coli. Entonces, se va a crecer de color amarillo. ¿Qué es lo que nos interesa ahí cuando yo busco Salmonella y Shigella? Las que no cambian, las que son de color rojo. Creo que para el caso de XLD y de SS, ambos, o sea, la presencia de sulfidrilos en ambos indica que puede ser Salmonella. Coincide. Sí, claro. Ese Salmonella es productora de sulfidrilos, mientras que Shigella no. Pero juntas son no fermentadoras de lactosa. Pero la lisina, ¿qué papel juega ahí? La lisina aquí, como es un aminoácido, hace que se vea, mira, porque es que en este caso la bacteria puede usar los dos y cambia el pH. Cambia el pH. ¿Sí? Hace que haya de fermentación y desaminación en esto. Entonces hay un pH ácido y un pH alcalino, entonces como que neutraliza. Por eso los cambios de colores son así. Porque miren que el indicador de pH sigue siendo rojo, fenólico, rojo, negro. Entonces XLD. Otro medio se llama TCBS, tiosulfato, citrato, bilsacarosa. Este medio no tiene pérdida, es un medio, miren, entonces acá les muestro y ya me devuelvo. Es una caja que el medio es de color verde. Y vamos a ver qué tiene. Entonces tiene sacarosa como carbohidrato, indicador de pH azul de bromoticón. Por favor escuchen, siempre que haya azul de bromoticón de indicador, inicialmente el medio es azul y va a virar, verde, y va a virar azul como azul rey. Va a virar azul rey. En este caso, agentes bacteriostáticos, las sales biliares y el tiosulfato sódico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si las colonias crecen, puede ser colonias fermentadoras, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, todas esas, se inhiben y pueden crecer muy pequeñas de color verde. ¿Por qué se inhiben? Porque recuerden que si este medio es selectivo para Vibrio cholera, el Vibrio cholera crece a un pH de 9. Entonces el medio inicialmente está en pH 9 y eso ya es un agente bacteriostático para la gran mayoría de bacterias. ¿Hasta ahí va?
Por el tiosulfato sódico no se podía presentar sustituidos. Ya vamos, ya vamos. ¿Hasta aquí me hago entender? El pH inicial del medio está en 9. Eso ya hace que ciertas bacterias no se puedan desarrollar fácilmente. ¿Cuáles? Escherichia, Klebsiella, todas las fermentadoras. Entonces, miremos acá un momentico. Si crecen unas verdecitas muy chiquitas, esas eran las fermentadoras, pero están ligeramente inhibidas. Entonces, las colonias del género Vibrium crecen de color amarillo. Todo lo que crece amarillo es Vibrium, pero no el Vibrium colere. El Vibrium que tenemos como flora normal. Tenemos muchas especies de Vibrium, independiente de que sea Vibrium colere. Si fuera Vibrium colere, tocaba hacer más pruebas. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, miren, mañana, el sábado, lo que vamos a ver es que ojalá nos crezca, porque hay algunos de ustedes, la colonia es como si no hubieran sembrado nada. No crece porque se inhibe totalmente. En cambio, en otros va a crecer. No es para asustarnos, a no ser que tuviéramos pues, el episodio diarreico terrible. No. Amarillas significa que hay género vivo. Profesor, si me se va a sembrar materia fecal. ¿Cómo? ¿Qué se siembra? ¿Qué vamos a sembrar mañana? Materia Mañana en XLD, en TCBS, en SS, van a sembrar la muestra. Y mañana advierto. La mitad del grupo tiene TCBS, la mitad tiene XLD, los demás sí tienen todos los medios. Tienen el MD, tienen SS, tienen CLEP, tienen la batería. CLEP. No puedo volver un momentico la anterior. Eso. No los asuste, pero es que este sí es normal. La conozco, profesora. Sí. Porque Y pone eso todo, te hace de poner ese. pone todos los Con verdes. algarse los monitores. Pone todos los verdes. Ah, no, sí, y en parcial yo les coloco. Ajá. Que Y empieza uno a contar. agáximo citrato, que SBS y Ogawa, que son los terceros. Vea que no lo conoce ni la mamá. Se acordarán de Ni mi la mamá mamá que cuando lo creó, parcial. conoce Y quién. es difícil, yo no sé por qué tan difícil. Dice, el medio CLE. Entonces decimos, ese medio se llama agarcistina lactosa deficiente de electrolitos, pero también le conocemos como brolacina. Puede ser cualquiera de los dos nombres. Dejémoslo en CLE. Listo. Miren, ¿por qué se empezó a usar este medio? Les cuento, dice, bacterias presentes en orina. Recuerda que ustedes han hecho repiques con próteos y Sí. que se contamina toda la caja. Este medio principalmente lo pensaron porque Proteus es una bacteria que ocasiona muchas infecciones urinarias y con las complicaciones de posibles litiasis, ¿cierto? Porque cambia el pH, etc. Pero la otra característica, mírenme un minuto por favor acá las manos. La otra característica es que Proteus crece haciendo esto, nubes, invade. Por eso es que es tan agresiva en nosotros. En el medio lo vuelve una nada. Este inhibe en cierta forma el crecimiento de Proteus así. Entonces se podría estudiar mejor. Porque si tenía Proteus no se veía nada, todo se contaminaba. Por esa razón idearon este medio. Pero además, ¿qué nos permite? Pues que tiene lactosa, que tiene un pH, y acá es lo que dice de pronto antes. El indicador de pH es azul de bromotimol. O sea que inicialmente tampoco se ve verde, se ve como verde café. Este medio. Porque acuérdense que los que son de azul de bromotimol se van a ver inicialmente de color verde. ¿Cuál era? Que se ve, ahorita vamos a ver, citrato. Bueno. Que también es verde. Cistina, colonias enanas de coliforme. Entonces, miren, la cistina hace que las colonias de los coliformes sean pequeñitas y el déficit de electrolitos que no prolifere el prótein. Con esa finalidad hicieron esto. Además, ¿por qué hicieron esto?
porque aquí se pueden ver bacterias gram positivas y gram negativas. Y lo otro, ese que ven bonito ahí ustedes es porque el medio tiene colorante. El de nosotros lamentablemente no tiene tanto colorante, entonces es más difícil de ver. Imagínate los parceros. Los parceros los pone sin sembrar. Sí, Ni ellos. bueno, entre más cosas les sirve uno a ustedes y les consiguen, les parece más malo. Entonces que no les hagan menos. No, Chicos. ellos son buenos. Profe, una pregunta. Qué pena. ¿Este agar es específico para prótesis? ¿Nadie más crece ahí? No, no, no. Estoy diciendo que todos crecen. Lo que pasa es que inhibe un poquito el desarrollo de prótesis para que todos Pero puedan si crece crecer. prótesis, lo que pasa es que me Sí, diga, ¿no? mira, de hecho podemos tener Streptococcus fecalis, coli, Staphylococcus aureus, Proteus, Escherichia coli. Profe, ese se siembra como muestra líquida en medio sólido, ¿verdad? Raya y servicio y agotamiento. Ese es el que van a usar únicamente para mañana. Te cuento. A ver cómo nos da. Profe, ¿y esa cambia de color amarillo cualquier bacteria? No, miren, se supone que si funciona bien, así debería verse cada una de estas. Por eso también es importante, porque se podría diferenciar cada bacteria de acuerdo a cómo crecen las colonias, cómo se ven medios y cambio. Entonces le toman la foto para que el sábado sepan que probablemente tiene. Aunque yo les di, creo que no me les di información, les digo las características de las colonias. Ese sí lo mandé ahí. Bueno, esos son los medios selectivos para gram negativos. Ahora vamos a hablar de los medios diferenciales para los bacilos gram negativos entéricos. Estos medios diferenciales para los bacilos gram negativos entéricos se llama la batería. Hoy en día pues existen paletas que se hacen muy rápido, pero nosotros por costo y además para que aprendan vamos a usar 5 tubos que les vamos a dar para ver diferentes reacciones. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener el tubo de TSI, el tubo de LIA, lisina hierro agar, el tubo de SI, sulfuro indol multiunidad, el tubo de simon citrato y el tubo de, el caldo de uva. Entonces, estos son los medios que se llaman diferenciales, porque vamos a ver la actividad enzimática, si son aerobios, anaerobios, etc. Entonces, vamos a usar algo que se llama la batería. ¿Para qué sirve? La actividad metabólica, enzimas, características, si son aerobios, anaerobios. Generalmente están en presentación de agar, en tubo inclinado o en caldo. Se van a sembrar con asa recta por la técnica de picadura y de mezcla con asa curva. Y también poseen indicador de pH, carbohidratos, aminoácidos y que permiten pues, ver las diferentes reacciones en cada uno. Entonces vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Mío no? ¿Algo mío no? No es de acá, listo. Que si las diapositivas están en el drive. Claro, todo eso que yo les digo ya está, ¿cierto? Bueno, los 3 azúcares hierros, la que ya conocemos. Ah, listo. Entonces decimos que inicialmente es un tubo de agar en slang que está de color rojo porque tiene un indicador de pH que es rojo, fenol o rojo negro. Que 3 azúcares porque tiene glucosa, lactosa, sacarosa. Tiene, miremos, tiene tiosulfato sódico y citrato férrico. Entonces vamos a ver aquí cuál es el fundamento del sulfidrilo. Entonces decimos, los carbohidratos cuando fermentan cambian el medio a más ácido. El color inicial es rojo, como es más ácido cambia el pH y vira amarillo. Fermentación del carbohidrato. Por eso tienen que ser ciertos colorantes, porque nos van a dar esa función. Y decimos que podríamos ver en la parte de anaerobiosis la lectura de glucosa.
Entonces la glucosa está en esta parte, si la bacteria la presenta, cambia a amarillo y decimos que hay fermentación de glucosa. Si cambia a amarillo en la parte superior, que es lactosa, decimos que es aerobia y entonces fermenta lactosa. Pero cuando hablamos de que la glucólisis es anaeróbica, se puede presentar gas, CO2, que lo vimos con desprendimiento de medio, burbujas, ruptura. O también la cuarta lectura, que era la producción de sulfidrilos. Bueno, entonces voy a explicarles cómo es la producción de sulfidrilos, o realmente qué es lo que puede pasar. Tiene tiosulfato sódico y citrato férrico. Entonces partamos de que tiene un hierro férrico. Tiene algo que es el potencial redox, que es todo lo que tiene el medio, que se va a calentar, que va a hacer una reacción, y este férrico puede pasar a ferroso por la cadena respiratoria para ser tomado por un electrón. Pero miremos entonces qué decimos. El medio tiene tiosulfato y lo que pretendemos demostrar es la presencia de la enzima que la bacteria presente para hacer ese cambio. La bacteria debe tener la enzima que se llama tiosulfato reductasa. Esta lo que hace es transformar el tiosulfito en sulfito más el gas. El gas es sulfidrilo, H2S. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mientras se está haciendo esa cadena respiratoria, ese potencial redox, este hierro va a quedar y se va a unir este electrón a este hidrogenión. Aquí va a quedar un azufre, entonces este azufre se va a unir a estos hidrogeniones y va a formar el gas. Realmente lo que nosotros vemos es lo que se forma después, que se forma un hierro con el azufre. El azufre lo que vemos es sulfuro ferroso, pero realmente la reacción que ha pasado es la formación del sulfidrilo. ¿Hasta aquí? No tienes que aprender. Yo no se los sé explicar químicamente bien, pero el gas se debió formar antes de que lloviera el sulfuro ferroso. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a leer? Sulfidrilo. Y si preguntamos cuál es la enzima, tiosulfato reductasa. La bacteria tiene que tener la enzima porque si no puede tener todo eso y no se ve la reacción. Entonces ahí podría decir que vemos fermentación de lactosa, fermentación de glucosa, producción de gas y presencia de enzima tiosulfato reductasa o presencia de sulfidrilo. Profe, ¿en qué papel se debería eso? Porque nosotros cuando cultivamos no nos leímos. Ah, pero es que trajimos la misma materia que usted. Pero por ejemplo, próteos. Vamos a ver qué suena. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes dieron? Ustedes dieron eso. Facultativo con producción de gas. No vimos, pero posiblemente. Entonces, estrictamente anaerobio con gas, porque aquí hay burbuja y lactosa. Y acá yo veo que es anaerobio, posiblemente, porque este está no fermentado, o sea, es anaerobio. ¿Sabría si es anaerobio solo si qué? Porque ahí lo que veo es sulfidrilo. Solo si pues, hay presencia de El gas. gas. Si hay presencia de gas, podría decir que es anaerobio estricto. Profe, en el tubo del medio, en la parte superior, como no cambió de color, podríamos decir que las bacterias no son fermentadoras de lactosa. Exactamente, es estrictamente anaerobio, Anaerobia de glucosa. porque solo fermentó abajo. Listo. Miremos acá, entonces tenemos uno no fermentador de lactosa, fermentador de glucosa, facultativo, fermentador de lactosa, no cede glucosa con H2S, fermentador, no fermentador de lactosa, y aquí sí parece que hubiera. Chicos, entonces lo que vamos a leer es eso. ¿Qué nos indica esto?
Es que nosotros no somos los que hicimos las cosas, sino la hicieron ¿quiénes? Los dientes. Y ellos nos dan las tablas y en ellos es que vamos a leer. ¿Y qué es lo que ellos leen? Igual a nosotros, pero no lo dicen como nosotros. Ellos dicen, si cambió a más ácido, lo ven amarillo. Pero ellos no escriben amarillo, escriben ácido. Si no cambió, conservó el color y es alcalino. Entonces para ellos la relación es, en el numerador se coloca la parte de la aerobiosis y en el denominador se coloca la parte de la anaerobiosis. Entonces para ellos no va a ser rojo y amarillo, sino K y A, que es alcalino y ácido. En el siguiente es AA, claro, es juntos han fermentado. En el otro, ahí nos está diciendo AA, o sea que alguna cosa debe tener acá que nosotros no hemos visto, y sulfidrilos, y K sobre A más sulfidrilos. ¿Entendido? Porque eso es lo que vamos a tener que trabajar el sábado en las tablas que vamos a traer. Esta denominación. En la parte del numerador siempre será aerobiosis y en la del denominador será anaerobiosis. Otro medio, el Simon citrato. Este medio es un tubo que tampoco tiene pérdida inicialmente, es un tubo en eslan de color verde, pero este no tiene un carbohidrato, lo único que tiene es un citrato y es para saber si la bacteria es capaz de utilizar el citrato. De hecho, lo que se lee se llama utilización del citrato. Entonces, el indicador de pH, aquí mentiras, no es rojo, es azul de bromotimol, y también tiene tiosulfato y citrato férrico. Decimos, el color inicial del medio es verde y da una reacción positiva si en cualquier parte del tubo se ve un color azul rey. En cualquier parte del tubo se ve un color azul rey. También podría presentarse la presencia de sulfidrilos. Entonces, miren, aquí positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. Este es fácil también y el sábado que lo vamos a leer hay que cogerlo así también como a la luz, porque a veces son pequeñas partecitas que tienen azul, no como cuando todo que lo vemos azul, se ve fácil. El otro es el caldo de urea. Este se complica un poquito más, como Angie iba a decir. Mire, este medio inicialmente es, deje la broma, la urea. ¿Este medio para qué sirve? Para identificar la presencia de la enzima ureasa que debe tener la bacteria. Aquí la explicación. Este compuesto NH2CO, NH2 más agua, urea. Tenemos urea porque estamos en un caldo. ¿Qué es lo que pasa con la enzima ureasa? Él es capaz de desdoblar la urea produciendo agua, dióxido de carbono y amoníaco. Pero como esto no es estable, lo transforma en carbonato de amonio. El indicador de pH es rojo fenol o rojo neutro. Y bueno, entonces aquí es donde le digo. Teníamos de este, que era fácil, porque era de color beige. O sea, uno lo veía como transparente, como un claro. Lo sembraba y al otro día realmente veía esto, fucsia. Entonces, no había pérdida en esta prueba porque se veía fucsia. Este podía ser retardado y este era negativo. El que vamos a tener mañana inicialmente es de color morado. Oiga, es de color morado, no es pálido. Y va a cambiar a un morado intenso. ¿Listo? No es este que tengo acá. ¿Quiénes hacen ureasa? ¿Quiénes tienen ureasa? Klebsiella, Proteus y Helicobacter. ¿Dónde le hemos oído hablar más?
en Helicobacter, porque acuérdense que por la ureasa que tiene el Helicobacter es que hace el daño en el medio ácido, y eso es lo que hace que pues tengamos inicialmente ese dolor, ese ardorcito, es eso. Y vamos a ver cuando hable de eso, como Helicobacter, que la urea es un mecanismo importante en el daño que hace en el tejido, porque cambia el pH para poder ella establecerse. En el próteus decimos que como tiene ureasa, cambia el pH de la orina, y por lo tanto hace que esos pacientes que tienen la repetición, infección urinaria por próteus, puedan tener cálculos urinarios. Y Klebsiella también presenta enzima ureasa. Muy bien. También podría haber medio sólido y se presentaría una reacción negativa, positiva, rápida o retardada. Y mire cómo se ve, positivo o negativo. El otro medio se llama sulfuro indol motilidad. Aquí sí es la sigla, sulfuro indol motilidad. Entonces vamos a ver 3 reacciones también. El medio es fácil de diferenciar porque es de color amarillo pajizo, pero es al fondo, es decir, no va en tubo inclinado. No me digas, una pregunta. Cecilia, la señora en este salón. Profe, pero este medio Está por ahí. Ellos son de Cristo. Pregúntale a Orlando. Orlando está por ahí. Orlando. el maestro Radín. El maestro no sabe, cree que sí. Ah, pues de malas porque cree que No me sirve. Orlando vaya buscando otro salón. Mira, pero No, pues digo Orlando porque era el representante, entonces yo sé que, no sé si seguirá haciendo, pero por lo menos para que vaya buscando. Chicos, entonces continuando, decimos, en este medio les voy a pedir el favor que inicialmente cómo sembramos. Sembramos con el alza recta, pero 3/4 partes. Es decir, esto no. Van a sembrar solo hasta aquí. Una sola vez. Y tratamos de sacarlo igual. Porque lo que pretendemos ver es motilidad. Es decir, si la bacteria presenta flagelos y si es capaz de desplazarse. Entonces decimos, vamos a tener que, mire, esto es motilidad positiva, esto es motilidad positiva. Se ve como el humo de un cigarrillo. Alcanzamos a ver eso. Entonces eso es motilidad positiva. Y acá es cuando les decía que hoy les iba a hablar de Listeria monocytogenes, que hablamos en la clase. Listeria monocytogenes es una bacteria que no es propia de nosotros, entonces que ella se desarrolla mejor en temperatura ambiente. Ella presenta flagelo. ¿Cuál es la diferencia importante para saber qué es Listeria? Que yo siembro el zinc y lo incubo, uno a 37 y otro a 22. Y entonces la bacteria, como no es propia de nosotros, a 37 yo veo dónde sembré, pero no expresa el flagelo, no expresa el movimiento. En cambio, cuando es a 22, ella se dice que tiene un crecimiento en sombrilla, como si fuera solo arriba a crecer. Y esa es la forma particular del Listeria monocytogenes. Recuerden que es importante que ustedes la solicitarán cuando necesitamos saber si la mujer está embarazada, si tiene la bacteria, la probabilidad de que infecte a su niño, etc. Entonces se debe hacer el cultivo. Señora, ya dije lo que iba a preguntar. Profe, ¿es 22 o 25? Es que ella es 25. Bueno, 22, 25. Ah, o sea, se va. o sea, temperatura ambiente. Ambiente. No, pero ahora no decían ambiente para animal. Bueno, pero si la miramos desde antier hasta hoy, la temperatura ambiente ha cambiado sustancialmente. Un día era 40 grados, la otra.
Chicos, miren, listeria monocitógena, positivo, positivo para nosotros, los otros, positivos o negativos. Primera prueba se llama motilidad, se investiga si hay flagelos. Segunda prueba se llama indol. Entonces aquí, este medio, aparentemente no le habíamos dicho que tuviera indicador de pH, que tuviera sustrato, nada. Pero vamos a decir que el medio tiene un aminoácido que es el triptófano. El triptófano, si la bacteria tiene la enzima que se llama triptofanasa, desdobla el triptófano en indol, estatol, indolaceta. Entonces, nosotros vamos a ver es la presencia de indol. ¿Qué es lo que se usa? Se usa un reactivo que se llama COVAX. Se llama también EMIS, pero nosotros tenemos el COVAX. Entonces, imagínense que el sábado Eiden está aquí mío, con guantes, juiciosa. Entonces, todos vamos a, después de que miremos el tubito, lo vamos a pasar. Y le vamos a pedir el favor que ella nos agregue 0.5 mililitros del reactivo. Hay que tener cuidado porque es para dimetil-aminobenzoaldehído en ácido sulfídrico. O sea, es ácido, hay que tener cuidado. Inclusive a veces cuando uno lo abre sale el gas. Agregamos 0.5 a cada uno y ¿qué es lo que vamos a ver? Si la bacteria presentaba la enzima triptofanasa, cambia el reactivo, que es de color amarillito, a color cereza antes de 2 minutos. Si no cambia, es porque es indol negativo y no tiene la enzima que se llama triptofanasa. Entonces vamos con la segunda prueba. Uno es la motilidad y el otro es la presencia de indol y la presencia de la enzima triptofanasa. Profe, ¿cómo se llama el ácido? No me complique. Diga el reactivo de todos. Porque si quieres para dimetil-aminobenzoaldehído. Ah, sí, profe. Sí, todo. Listo. Entonces, chicos, miren. Positivo. Y la última prueba es sulfidrilos. Entonces, miren que si yo tengo una gran cantidad de sulfidrilos, yo no podría saber si hay motilidad. A no ser de que, como muchas veces nos queda, solo el sitio donde se movió arriba se ve negro y se ve líquido. En algunas alcanzamos a ver las 3, en otras no. En algunas alcanzamos a ver las 3 pruebas, en otras no. Y entonces miremos acá, decimos, indol positivo, motilidad, negativo, no se ve, negativo, sulfidrilos, negativo, motilidad, positivo, sulfidrilos, no sé. Posiblemente sí tiene motilidad. El último tubito que le vamos a dar, bueno chicos, yo les cuento, años luz cuando yo estudié, inicialmente cuando empecé a trabajar, pues uno hacía la batería así, pero hacía 30 tubos para una muestra, porque tenía que hacer todas las pruebas. Mañana les voy a mostrar los que vienen ya hoy en día, que traen las 30 pruebas, pero yo agrego 0.2 lambdas de la bacteria diluida y me da las 30 pruebas. Me hace un cambio de colores, leo en una tabla y digo que el 99% de las probabilidades es Escherichia coli o Klebsiella. O sea, es muy sensible y muy bueno. Pero como no había más, hacemos esto. Y aquí para nuestra didáctica, hacemos esto. El otro se llama lisina hierro agar. Entonces aquí cambiamos, ya no tenemos carbohidratos, sino tenemos un aminoácido que es la lisina. Aquí el indicador de pH es púrpura de bromo cresol. Entonces el medio se ve de color morado, a veces no tan morado, a veces se ve más cafecito inicialmente. Igual se siembra por picadura y también tiene tiosulfato y cloruro férrico. Además, este medio presenta una baja concentración de glucosa. Vamos a ver que entonces eso se va a ver reflejado para el crecimiento de algunos anémidos. Entonces decimos, aquí al contrario de los carbohidratos, la bacteria es capaz de utilizar el aminoácido en un solo ambiente aerobio o anaerobio.
En cambio, los carbohidratos podría ser facultativo. Entonces decimos, cuando lo usa en un ambiente aerobio, eso se llama ¿cómo? Si uso una, ¿cómo se llama la degradación de un aminoácido? No, Ah, no, eso es de la proteína. sí que la proteína. Se llama... Desaminación y descarboxilación. Entonces, si lo hace en forma aerobia, se llama desaminación. Y entonces aquí la enzima, pues como tiene lisina, se llamará lisina desaminasa. Si lo hace en forma anaeróbica, se llama descarboxilación y la enzima será lisina descarboxilación. Pues podría ser de diferentes. Entonces, acuérdense que es lisina, hierro, agar. Entonces vamos. O es una desaminación o es una descarboxilación. Entonces vamos a ver cuando es una desaminación. Cuando es una desaminación es aeróbica. Entonces decimos que aquí, ¿qué es lo que pasa? Como está en frente a o en contacto con el oxígeno, se forma algo que se llama el alfa ácido cetocarbónico, más el hierro, más el oxígeno. Y eso hace que el medio vire, dice color rojo, no, realmente se ve vino tinto en la parte superior y aquí puede ser o el mismo moradito que tenía o amarillo. Ah, porque es que él puede ser ¿qué? Fermentador de glucosa, es decir, anaerobio para esa fermentación. Entonces me hago entender. Lo importante para que sea desaminación es que en la parte superior haya un color vino tinto y en la parte inferior puede ser morado o puede ser amarillo. Cuando es la descarboxilación, todo el tubo se vuelve morado intenso. Todo el tubo se vuelve morado intenso y se llama lisina descarboxilasa. ¿Qué es lo que pasa? Alcaliniza el medio y todo se vuelve de color púrpura. Decimos que esto es lo que realmente hacen las bacterias cuando nos morimos. Hay algo que se llama la cadaverina, que sería este misma representación. Ejemplo, cuando nos morimos dejamos de ser aerobios y nos transformamos en anaerobios. Y decimos que tenemos como 400 especies de flora normal y que entonces esa flora del intestino empieza a crecer abundantemente. Y eso es lo que hacen nosotros. Por eso es que tan rápidamente nos volvemos pútridos, sobre todo nosotros los seres humanos, inclusive más que los animales, por la gran cantidad de bacterias. Aquí para contarles siempre cuento eso, para que lo tengan en cuenta. Hace muchos años en Bogotá recién se fundó el Parque Cementerio del Apogeo. Hubo un barrio contiguo en que en una época los doctores empezaron a decir, porque muchas personas iban, adultos, niños, ancianos, con malestar estomacal, pero mucho malestar estomacal, y no tenía así una causa como muy aparente. Empezaron a hacer los estudios a mirar y ¿qué encontraron? Que ustedes saben que por más de que haya tierra, hay corrientes de agua subterráneas. No tuvieron en cuenta alguna cosa técnica y esas corrientes pequeñas que salían del parque cementerio fueron a dar a un pozo séptico que le daba agua al barrio. Entonces esa era la afección que tenían las personas. Obviamente eso fue pues de demanda y todas las cosas, y tuvieron que, no podían cambiar el parque cementerio, pero entonces tuvieron que hacer pues unas barreras de contención, etcétera, alguna obra de ingeniería subterránea para controlar eso. Pero miren que eso pasó. Cosas de la vida. Entonces acuérdense por qué nos descomponemos tanto, porque las bacterias degradan que todas nuestras proteínas, todos nuestros aminoácidos, eso es para ellos fácil. Chicos, entonces tenemos un medio que es entonces descarboxilación, desaminación, descarboxilación,
Aquí también puede haber presencia de sulfidrilos, entonces positivo o negativo, sulfidrilos, desaminación, descarboxilación, 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 desaminación. La pregunta es cómo no identifica el medio normal a la descarboxilación, si el medio normal. No, el color es más intenso. El color morado es más intenso que el inicial. Inicialmente, inclusive no es morado, a veces se ve más café, más morado café, ¿sí? En cambio en el otro se ve morado y puede tener la presencia de sulfidrilos. Señor. Profe, ¿yo cómo hago para saber que cuando todo el tubo está morado es solo por descarboxilación y no descarboxilación y desaminación? ¿O solo se da un 50%? Estoy diciendo que para los aminoácidos solo hace a un solo nivel. O es aerobio o es anaerobio. No puede ser las dos. Chicos, entonces lo que ustedes van a hacer el sábado es esto. Mañana les vamos a dar una cepa de la cual ustedes no saben qué es por un número. Algunos grupos van a sembrar solo la muestra. Bueno, mire, es que les vamos a dar varios casos. Pero en la batería yo les pido el favor que les digo, el grupo 1 siembra solo en la batería materia fecal, el grupo 2 la cepa 1, el grupo 3 y 4 la cepa tal, ¿sí? Porque lo que vamos a interpretar será esto. Entonces estas tablas nos dicen que cada género con su especie va a tener, entonces, o fermenta la glucosa o fermenta la lactosa, tiene sulfidrilos, tiene gas, el I está positivo, tiene citratos, las poquitas pruebas que tenemos. Entonces yo mañana le pido el favor a Giovanni que le saque estas dos tablitas para cada grupo, con eso el sábado cada grupo la tiene y empieza a hacer hasta encontrar la bacteria que probablemente es, porque con las poquitas pruebas que tienen, a ver cuál es. Ese es el ejercicio del sábado. Mañana hacemos el parcial de orina, sembramos específicamente. Por eso mañana no nos demoramos tanto, creo yo, en la práctica, para luego hacer el trabajo en el. Y eso para ustedes. Un genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. O sea, chicos, a trabajar. Mañana es el trabajo en que, sí, hasta donde yo sé, sí. ¿Quién no mandó mensaje? Bien, la mandó. No, Mamá, me equivoqué, Carmen. ya no me da sueño. Me robo, pero no me da sueño. Los